Bien, muy buenas tardes con todos los que están presentes y atentos el día de hoy para continuar con la sesión de este pequeño taller de curso de diseño de infraestructura en plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, el día de ayer hemos empezado esta jornada viendo conceptos generales de tratamiento de aguas residuales, cuáles son los procesos que intervienen en una planta de tratamiento de aguas residuales y cuáles son los estudios que deberíamos realizar para diseñar estas estructuras, ¿no? También hemos hablado de sistemas de pretratamiento, cámara de rejas, desarenador, y también hemos hecho ya el cálculo de las lagunas, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tocar lo que es tanque in-hoff, lechos de secado, filtros biológicos y sobre todo vamos a ver el tema de eficiencias de tratamiento, que es la parte consolidada de toda la planta donde vamos a verificar si estamos cumpliendo o no con el grado de tratamiento solicitado en función a la normativa sectorial. Bien, vamos a empezar hablando de este tanque in-hoff, el cual es una estructura creo que bastante conocida y bastante utilizada por los ingenieros proyectistas cuando plantean una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Es muy usado en vista de sobre todo su ventaja que tiene respecto al poco espacio que ocupa en una localidad, ¿no? Casi siempre vamos a tener problemas respecto a la disponibilidad de terreno para que la comunidad pueda ceder pues un lugar para la ubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Y al ser espacios muy pequeños, tendríamos que considerar estructuras que sean bastante compactas, ¿no? Y para eso nos sirve bastante esta estructura como puede ser el tanque in-hoff. Esta estructura pues parte del tratamiento primario, donde recuerden que acá sobre todo se va a hacer la remoción de sólidos, pero además se van a hacer digestiones anaerobias en esta estructura, ¿no? Tiene tres tipos de proceso que combinados pues consideran un adecuado tratamiento de aguas residuales en esta unidad, ¿no? Podemos tener eficiencias esperadas de remoción de DBO o demanda bioquímica de oxígeno alrededor del 30%, ¿no? Y remoción de sólidos de 50 hasta 70% en esta estructura, ¿no? Más adecuada separación de fases sólido-líquido. Bien, bueno, el tanque in-hoff, por favor, recordemos de que es una estructura de tratamiento primario, ¿no? Esto siempre se va a dar en este tipo de tratamientos, tratamiento primario, no es parte de un tratamiento secundario. También es importante mencionar que es una solución anaerobia, ¿no? La solución anaerobia quiere decir que el proceso se da en ausencia del oxígeno y por ende se generan olores en mayor medida que un tratamiento aerobio, ¿no? Recordemos que el día de ayer hablábamos de que la distancia máxima, la distancia mínima que debe haber desde este tipo de estructuras hasta la localidad deben de ser de por lo menos 500 metros. Este tipo de sistemas de preferencia lo vamos a colocar en comunidades de hasta 5.000 habitantes, ¿no? En vista que ante procesos o ante comunidades de un tamaño mucho mayor, pues estas estructuras realmente ya no ocupan la ventaja de repente que es la de pocas áreas de terreno en este tipo de comunidades, ¿no? Por eso es que esto no es un estándar, no es una obligación, pero es una recomendación, ¿no? Que en lo posible consideremos ese tipo de estructuras con comunidades de hasta 5.000 habitantes. Estos tanques in-hoff es una operación bastante simple que va a realizar, no va a requerir de energía eléctrica, no va a requerir de procesos complicados para poder hacer la operación y mantenimiento, ¿no? Sobre todo hay que procurar realizar la remoción de las natas en la parte superior y hacer la descarga de lodos, la operación de los lodos y la conducción hacia el lecho de secado cada cierto tiempo, ¿no? Ese va a ser básicamente su proceso de operación y mantenimiento. Es importante también indicar que para que el agua residual ingrese a esta unidad debe pasar siempre por un tratamiento preliminar, que es por unas rejas y por un desarenador, ¿no? Eso también ya lo hemos conversado hacia el día de ayer.
El esquema básico de un tanque Inhofe lo podemos ver en la pantalla. Tiene diversas estructuras, por ejemplo, tiene su cámara de sedimentación, por donde va a ingresar, en primer lugar, las aguas residuales, van a sedimentarse por esta cámara, van a llegar hacia la cámara de digestión, acá se van a dar los procesos anaerobios y se va a subir por gravedad, va a ir parte del agua residual hacia la cámara de natas y toda la digestión y la conversión a materia estable se va a quedar en el fondo de la cámara de digestión, en donde por una tubería se van a evacuar todos estos lodos producidos, ¿no? Esto se tiene que hacer con cierta frecuencia y además esta misma tubería nos va a servir como una ventilación. Esto es el proceso sencillo que va a tener una estructura de un tanque Inhofe, ¿no? Es una estructura quizás más completa que un tanque séptico, sobre todo porque la remoción de los lodos se hace de una manera mucho más práctica. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a encontrar nosotros en estos tanques Inhofe? En principio, pues esto no descarga lodos en el líquido efluente, salvo, hablando de casos excepcionales, es cuando no realizo con cierta frecuencia esta purga de lodos y por ende, pues estos lodos van a pasar hacia la siguiente unidad, ¿no? Hacia el tratamiento secundario, que no es lo recomendable. Por eso es que siempre se tiene que hacer esta purga de los lodos, ¿no? Otra ventaja, respecto sobre todo a los tanques sépticos, es de que estos lodos se van a evacuar mucho más sencillo con la apertura de una válvula y por el empuje de la carga hidráulica se van a ir retirando los lodos. Es importante también indicar que los lodos no es una materia pastosa del todo, ¿no? Llega a ser siempre una solución acuosa con un gran porcentaje de agua, ¿no? Entonces es de fácil traslado de estos lodos desde el tanque Inhofe hacia la siguiente estructura de los lodos, que son los lechos de secado. Bien, otra ventaja es que el tiempo de retención de estas unidades es menor en comparación con las lagunas, ¿no? En las lagunas, el tiempo de retención de un agua residual desde que ingresa hasta que sale podría durar hasta 30 días, ¿no? En este caso, para el tanque Inhofe, va a ser de 1 hora y media hasta 2 horas o 2 horas y media, ¿no? Es mucho más corto el tiempo y por ende también, naturalmente, el área es mucho menor. Tiene un bajo costo de construcción y operación, bueno, son estructuras pequeñas, no vamos a hacer un gran movimiento de tierras, entonces eso me va a generar costos muy bajos, ¿no? Una de sus mayores ventajas por las cuales nosotros vamos a optar por este tipo de estructuras es que se necesita poco terreno, ¿no? En comparación con las lagunas. Esa es la gran ventaja que tiene esta estructura respecto a las lagunas, ¿no? Y otra ventaja es que son adecuados para ciudades pequeñas y para comunidades pues donde no se necesita una atención en cada momento, no necesito tener un operador las 24 horas del día en este tipo de estructuras. Bien, ya lo habíamos mencionado, este tanque Inhofe va a eliminar de 40 a 50% de sólidos suspendidos. Y respecto a la DBO, bueno, la literatura nos dice que se va a reducir de 25 a 35%, pero para nuestros diseños vamos a considerar siempre que la remoción de DBO va a ser del valor de 30%. Bueno, también lo hemos dicho, estos lodos que se acumulan en el fondo de la cámara de digestión, estos van a ser evacuados periódicamente hacia los lechos de secado. Bueno, siempre se va a recomendar que, en vista de que esta estructura, la ventaja es que ocupa muy poca área, pero a su vez eso también genera su desventaja, ¿no? Que es que genera una mínima remoción de bacterias, ¿no? Una mínima remoción de microorganismos. El día de ayer también hablábamos que en promedio en esta estructura se hace la remoción de aproximadamente 1 grado logarítmico. Entonces, por ende, se recomienda, lo ideal sería que después del tanque Inhofe se pueda considerar una laguna secundaria, ¿no? Pero igual, ¿no? Esto va a tener que ver mucho con el tema de los espacios.
Y ya lo decíamos, esta estructura finalmente la vamos a considerar, sobre todo cuando no vamos a tener espacios para considerar una planta de tratamiento quizás a gran escala, como puede ser una laguna de estabilización. Bien, el proceso de diseño es bastante sencillo, lo vamos a explicar ahora mismo, bueno, directamente con la hoja de cálculo, que entiendo ya el Grupo Insur también ya les ha alcanzado. Bien, esta es la hoja de cálculo que, bueno, vamos a desarrollar al día de hoy, los cuales pues nos van a pedir información bastante básica de la población, bueno, tasa de crecimiento, esto va a ser parte de nuestro proyecto, la población futura, la dotación, eso también va a ser parte de nuestro proyecto de saneamiento, el factor de retorno o coeficiente de contribución al alcantarillado, esto también siempre en todos los casos va a ser 80%. Este dato es importantísimo, el de la temperatura del mes más frío, y esto va a ser determinante para dimensionar mi planta de tratamiento de aguas residuales. Conforme la temperatura sea mucho menor, la estructura se va a hacer mucho más grande, ¿no? Entonces, este dato tenemos que tener la seguridad de que este valor va a ser realmente el adecuado. Bueno, esta tasa de sedimentación, esto también siempre va a estar al borde de 1 metro cúbico por metro cuadrado por hora. Y este periodo de retención, pues hablábamos de que esta es la ventaja que tienen los tanques IHOP, en las cuales el periodo de retención es muy corto y se considera de 1 hora y media a 2 horas y media. Y esto va a depender ya de la calidad de aguas residuales que nosotros tengamos, ¿no? Siempre vamos a manejarnos en ese margen. El borde libre, bueno, esto es ya más parte de la distribución de la arquitectura de este sistema. Bueno, siempre vamos a recomendar un borde libre también de 30 centímetros. Igualmente, el volumen de digestión de lodos a 15 grados se considera el valor de 70 litros habitante a 15 grados. Entonces, este valor también va a ser predefinido. Respecto a la relación largo-ancho, va a estar en función de la relación de 3 hasta 10. Esto ya va a depender de cada uno de nuestros diseños. Y el espaciamiento libre de las paredes al sedimentador, esto como mínimo 1 metro, pero esto ya dependiendo de cómo vamos a ir nosotros diseñando, esto podría incrementarse mucho más, ¿no? Pero siempre vamos a partir del valor de 1 metro. Igualmente el ángulo del fondo del sedimentador, nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones que este ángulo debe estar de 50 a 60 grados. Este ángulo llega a ser, este es el esquema básico de un tanque INHOF, y este ángulo de la cámara de sedimentación es este ángulo que podemos ver acá, donde nos indica en este caso, bueno, 50 grados, ¿no? Igualmente, la distancia del fondo del sedimentador a la altura máxima de lodos, esta zona neutra, también siempre va a ser medio metro, ¿no? Esta distancia que vamos a poder ver acá. Este factor de capacidad relativa, pues ya es parte de una fórmula que esto depende íntegramente de la temperatura. Este valor de la temperatura del agua en el mes más frío. Y conforme esta temperatura sea menor, este factor se va a hacer mucho más grande, ¿no? También ya el Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica este valor en función a cada temperatura, ¿no? Bueno, el espesor de los muros de sedimentación, esto vamos a ir quizás rediseñando, vamos a empezar con 15 centímetros, pero ya en función al cálculo estructural, esto puede ser modificado. Igualmente, la inclinación de la tolva en el digestor, que es este ángulo que vamos a ver acá, esto está desde 15 a 30 grados, ¿no? También esto depende de la geometría del tanque que nosotros vamos a diseñar. Respecto a los números de troncos de pirámides en el largo y ancho, esto tiene que ver mucho con
las dimensiones del tanque Inhofe, siempre se va a recomendar que en el fondo del tanque tengamos, en lo posible, tratar de tener cuadrados perfectos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, bueno, nos vamos adelantando un poco las medidas, tenemos 3,30 metros por 4,5 metros, ¿no? Entonces esto podría acercarse a un cuadrado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si esto fuera 3 metros y esto quizás fuera 6 metros, ¿no? Entonces, en ese caso, si esto fuera 6 metros, esto ya sería como un rectángulo con una relación de 1 a 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomendaría? Que en el fondo se consideren como tolvas, esta es una tolva, 2 tolvas, ¿no? Esto va a depender mucho de la geometría. El ancho de la parte baja de la tolva, que es esto de acá, también se recomienda valor de medio metro. Y la altura del los en el digestor, esto es lo que nos va a obligar a que la estructura sea profunda. Esto como mínimo tiene que ser 1,80 m. Y en función a estas dimensiones vamos a comenzar a correr esta hoja de cálculo, en las cuales, sobre todo, vamos a tener que comparar estos dos valores. Tenemos que interpretar esta hoja de cálculo. Este es el objetivo un poco de este corto taller. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el volumen de digestión requerido, yo requiero 35 metros cúbicos de volumen de digestión. Entonces, el volumen que yo voy a considerar en mi tanque Inhofe, naturalmente tiene que ser mayor a este valor. Puede ser 40, puede ser 45, puede ser 50, puede ser 100. En todos esos casos está cumpliendo. No puede ser menor, no puede ser 30, no puede ser 20, no puede ser 15, porque de lo contrario no se completaría la digestión. Entonces este valor es determinante, este es lo que requiero y en función a eso yo comienzo a predimensionar mis unidades y me va a generar un cálculo, que es lo que nosotros vamos a poder ver acá. Este cálculo 35.31, en este caso, en esta hoja de cálculo, he podido calcular y me sale 35.31, que es un valor mucho mayor al valor requerido y por lo tanto yo podría considerar como adecuado este volumen. Siempre debemos de tratar en lo posible de que estos valores sean los más cercanos posibles a este valor requerido, ¿no? Imagínense colocar un valor calculado de 100 metros cúbicos. Si bien es cierto, voy a cumplir, pero no voy a ser eficiente, ¿no? Y sobre todo esto va a depender mucho de la altura de digestión de los que le voy a colocar. Yo le puedo colocar 2.40, 2.50 y como vamos a ver el volumen de los en el digestor se va a hacer siempre mucho más grande. Y con esos simples cálculos vamos a poder dimensionar nuestro tanque Inhofe. Esta información nos va a servir para poder realizar nuestros planos correspondientes, ¿no? El espaciamiento libre, el ancho del sedimentador y el espaciamiento libre, ¿no? Igual les voy a dejar un plano típico de repente para que lo puedan tener como referencia. Ya con todas esas dimensiones vamos a poder dimensionar nuestra unidad. Bien, vamos a hablar ahora de los lechos de secado, que es la estructura a donde van a ser evacuados los lodos del tanque Inhofe. Estos lechos de secado es parte de la cadena del tratamiento de lodos. Es quizás el tratamiento de lodos mucho más sencillo, mucho más práctico y el ideal para zonas de comunidades con poca población, ¿no? El método más sencillo, el método más económico para poder deshidratar nuestros lodos estabilizados. Igual, ¿cómo vamos a calcular esto? Acá el factor determinante para hacer nuestros diseños va a ser la concentración de sólidos en suspensión. Y ya para eso el Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que si es que no podemos caracterizar nuestras aguas residuales, vamos a considerar una contribución de sólidos de 90 gramos habitante día. Sin embargo, recuerden, el día de ayer conversábamos bastante de esto, que tenemos que hacer la caracterización. Y nosotros vamos a determinar
para nuestro proyecto cuál va a ser esta contribución per cápita de la población en materia de la contribución de sólidos, ¿no? Y ahí nos va a salir los gramos de sólidos suspendidos habitante día. Igual, ¿no? Toda esta masa de sólidos va a estar en función a la carga de sólidos, a la fórmula anterior que hemos visto, la fórmula de carga de sólidos no es otra cosa que población por la contribución per cápita. Y con eso vamos a sacar la masa de sólidos y a su vez también el volumen diario de lodos digeridos, ¿no? En donde la densidad de lodo también ya es una densidad establecida que nos recomienda el Reglamento Nacional de Edificaciones de 1.04 kilogramos por litro, y el porcentaje de sólidos sí va a variar de 8 a 12%, ¿no? Pues vamos a manejar en ese margen. Bueno, y finalmente, aplicando las fórmulas del volumen de lodos a extraerse, igual, esto no es otra cosa que el volumen de lodos por el tiempo de digestión, y con eso vamos a poder calcular sobre todo el área del lecho de secado, ¿no? Sobre todo hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a dimensionar la profundidad de aplicación, la cual va a estar de 0.2 a 0.40 metros. Esta es la altura del lecho de secado, ¿no? O la profundidad del lecho de secado, de 0.2 a 0.40. Bueno, una recomendación también que el ancho de los lechos de secado generalmente van a estar de 3 a 6 metros, ¿no? Pero esto sobre todo lo vamos a ir predefiniendo en nuestros cálculos. También hay que hacer la verificación del rendimiento volumétrico del digestor en referencia al número de aplicaciones por la profundidad de inundación. Y esto también es un dato que lo vamos a ver en la hoja de cálculo, pero sobre todo para estos lodos primarios que vienen de un tanque INJOF, se recomienda de que esta carga superficial esté en el borde de 120 a 200 kilogramos de sólido por metro cuadrado por año. Y va a ser un dato que vamos a ir verificando en nuestra hoja de cálculo. Bien. De la misma forma, pues vamos a pasar al diseño del lecho de secado. Igual, esta es la hoja de cálculo que vamos a presentar para estos diseños. Dato importante, la población de diseño. Este valor de 90 es el que les comentaba. Si ustedes van a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales nueva, este valor va a ser siempre 90, pero si ustedes ya cuentan con un sistema de alcantarillado existente, este valor es el que tienen que determinarlo en función a su análisis de agua residual. Y ahí les va a salir cuánto es la contribución per cápita de sólidos, ¿no? Generalmente también estos valores van a estar por debajo de los 90 gramos, ¿no? La temperatura del mes más frío, esto tiene que tener una correlación con nuestros diseños del tanque INJOF. También se ha visto bastante error, sobre todo en estos valores de temperatura, cuando consideran un valor de temperatura en el tanque INJOF y otro valor de temperatura distinto en el lecho de secado. Y conforme a eso, pues esto va a comenzar a correr en función a las fórmulas, ¿no? La carga de sólidos, va a sacar la masa de sólidos, la densidad de lodo, recuerden este valor sí está predefinido como 1.04. Tenemos el porcentaje de sólidos, esto sí podemos hacer la variación de 8 a 12%. Y en función a eso, va a comenzar a correr nuestra fórmula. Recuerden, por favor, igual, la altura del lecho de secado, esto tiene que estar de 0.2 hasta 0.4. En ese margen se va a predefinir nuestro lecho de secado. Y en función a todo eso, me va a salir el área del lecho, ¿no? ¿Cuánta área necesito para yo considerar mi lecho de secado? Y en ese escenario, pues, para este cálculo correspondiente, me ha salido 31.97 metros cuadrados, con los cuales estoy predefiniendo un ancho de 4 metros y un largo de 8 metros, con lo cual, pues, está saliendo dimensionado ya los lechos de secado. Se hace la verificación del área entre los lodos primarios y estamos dentro de los márgenes. Y con estas dimensiones, sobre todo con el ancho y con el largo, nosotros vamos a poder dimensionar nuestros lechos de secado.
Es importante también tener en consideración, sobre todo cuando vamos a conceptualizar estos lechos de secado, la tubería, pues, va a haber una tubería externa que va a comenzar a repartir los lodos en todo el lecho de secado, ¿no? Y yo les puedo comentar, ¿no? El error que también se está cometiendo es que comenzamos a considerar tuberías de PVC para la distribución de estos lodos en el lecho. Y estas estructuras, al estar expuestas al ambiente y al considerar una tubería de PVC, es ahí donde comienzan a generarse los problemas por el material. ¿Por qué? Porque este tipo de tuberías no han sido diseñadas para trabajar a la intemperie, ¿no? Entonces, ya deberíamos considerar otro tipo de tuberías, como pueden ser tuberías de acero, como pueden ser tuberías de polietileno, o tuberías, pues, que estén fabricadas para poder trabajar bajo la intemperie, ¿no? Bajo los rayos del sol. Bien, también otra estructura que casi siempre vamos a considerar detrás o al siguiente de los tanques INJO son los filtros biológicos, que también se usan como tratamiento secundario, sobre todo cuando tengo poco espacio, ¿no? Pocas áreas, y es ahí donde este filtro biológico va a ser muy recomendable para trabajarlos en este tipo de estructuras. Bien, hay una pregunta que indican, o sea, que si las tuberías de PPR, entiendo que son las tuberías de polipropileno, cualquier tubería que no sea, sobre todo el PVC, normalmente se están diseñadas para poder trabajar a la intemperie, ¿no? El problema del PVC es la cristalización, y es ahí justamente en donde el tiempo de vida útil de este material se va a cortar, y es ahí donde van a surgir problemas en nuestra estructura, ¿no? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando vamos a considerar ese tipo de tuberías, o vamos a considerar un tipo de tuberías bajo ciertas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, la recomendación es trabajar con una tubería que pueda soportar la intemperie. Vuelvo a decir, tenemos el fierro galvanizado, tenemos el acero, tenemos el hierro dúctil, tenemos las tuberías de HDP también, que muy bien pueden funcionar, ¿no? Bien. Respecto el filtro biológico, como les decía, es una estructura que es parte de un tratamiento secundario, una estructura también bastante sencilla, en las cuales esta estructura va a funcionar de la siguiente manera, ¿no? Es una caja de concreto en donde nosotros vamos a colocar un material filtrante, normalmente se considera la grava, en donde por esa grava va a pasar al agua residual, y en un primer momento las bacterias se van a adherir a estas gravas, ¿no? Se van a quedar pegadas a las gravas, y estas bacterias, recuerden, hacen el proceso de la oxidación de la materia orgánica. Entonces, estas bacterias se van a quedar pegadas en esta grava, se va a formar la conocida capa zooglial, en las cuales van a servir para que estas bacterias se puedan quedar adheridas a esta capa, y conforme va pasando la materia orgánica, se va a ir generando acá la oxidación de esta materia orgánica, y se va a comenzar a estabilizar el agua residual, y se va a generar igual lodos en mucho menor cantidad, pero sobre todo una buena remoción de carga orgánica, una muy buena remoción de demanda bioquímica de oxígeno. En algunos otros tipos de filtros consideran otros medios filtrantes, algunos inclusive colocan discos, algunos consideran plásticos, pero sobre todo lo que se busca acá es que estas bacterias tengan un soporte en donde ellos puedan adherirse. Al no tener nosotros un medio filtrante, pues las bacterias van a entrar a esta estructura y por las mismas corrientes van a salir. Entonces no se va a generar un proceso más allá de una sedimentación. Justamente lo que hace este material filtrante sirve de soporte para que estas bacterias puedan quedarse adheridos a estas estructuras, se formen las conocidas capas zoogliales, que es un conjunto de bacterias que rodean a este material gravoso,
y al estar adheridas estas bacterias en este material, van a poder comenzar a alimentarse del agua residual y reducir esta carga orgánica, ¿no? Vuelvo a decir, acá el objetivo principal es remover la DBO. Y también lo vamos a ver en nuestro balance de masas correspondientes. Eso es, en grandes rasgos, cómo es el funcionamiento de estos filtros biológicos. Bien, ya lo hemos mencionado, pues estos filtros biológicos o filtros percoladores son parte del tratamiento secundario, en las cuales vamos a remover materia orgánica mediante la metabolización que está a cargo de las bacterias, ¿no? Estas bacterias que hacen la oxidación de la carga orgánica. Y finalmente esto, para nosotros que vamos a diseñar este tipo de estructuras, se va a traducir en una reducción de concentración de DBO. Bien, de la misma forma, pues vamos a presentar esta hoja de cálculo en la cual ustedes la pueden utilizar para sus diseños y en la cual, pues, igual vamos a partir de una población de diseño, vamos a partir de una dotación, esta contribución per cápita que es fija, digamos, para todo tipo de diseños de alcantarillado, de 80, alrededor del 80%, y esta contribución per cápita de DBO, ¿no? Esta contribución per cápita, para los que han estado de Laguna, se acordarán que también lo estábamos manejando, y recuerden acá, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que si no tenemos un sistema alcantarillado existente, vamos a considerar una contribución per cápita de DBO de 50 gramos, ¿no? Pero si existe el alcantarillado, tenemos que nuevamente hacer la caracterización de las aguas residuales y en función a eso vamos a determinar cuál es nuestra contribución per cápita de DBO. Se dan cuenta de que casi para todas las estructuras estamos hablando de caracterización de aguas residuales, caracterización de aguas residuales. Recuerden, por favor, esto es lo básico para poder hacer un diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales. La producción per cápita de DBO, bueno, esto ya es materia del cálculo. La DBO teórica, también esto tiene que ver mucho con la contribución per cápita. Esto de acá es la eficiencia de remoción de DBO en el tratamiento primario. Estamos considerando 30% porque este filtro biológico casi siempre va a ir acompañado de un tanque Inhofe, y en estos tanques Inhofe, recuerden que la remoción de carga orgánica está, digamos, esta estructura diseñada para remover en promedio 30% de concentraciones de DBO, ¿no? Con los cuales nuestro modelo va a seguir corriendo. Este DBO requerido en el efluente, esto tiene que ver mucho con el balance de masas, esto lo vamos a explicar a continuación de la estructura del filtro biológico, pero también este valor de acá es el hasta cuánto voy a diseñar o hasta cuánto voy a tratar mis aguas residuales. Eso también lo hemos conversado el día de ayer, ¿no? Esto puede ser 100 miligramos por litro, puede ser 15 miligramos por litro, esto va a depender mucho ya de cuál va a ser nuestro punto de descarga y cuáles van a ser las características del río. Bueno, la eficiencia del filtro, esto va a salir desde cuál es la DBO que va a ingresar y cuál es la DBO que va a salir. Bueno, igual la carga de DBO, pues parte de la fórmula. Estos filtros biológicos casi siempre los vamos a
considerar sin una recirculación. Y bueno, nos van a salir las profundidades del filtro o el volumen del filtro biológico, y con este volumen pues vamos a considerar una profundidad. En este caso vamos a tratar de que sean estructuras tan profundas, pero esto va a depender también mucho de la topografía o del perfil hidráulico del terreno, y en función a eso nos va a salir ya un área considerada, y en función al área pues ya vamos a poder considerar filtros circulares o filtros rectangulares, ¿no? Siempre vamos a recomendar en lo posible de que trabajar con filtros rectangulares, ¿no? Estructuras mucho más sencillas para poder construir también, siempre recordando que este tipo de plantas están abocados sobre todo para localidades pequeñas. De igual forma vamos a tener un largo y vamos a tener un ancho. Bien, y sobre todo, a lo que quiero llegar con todos estos diseños, ustedes habrán visto, tenemos la caracterización de aguas residuales y también tenemos el punto de descarga, ¿no? El estudio del cuerpo receptor. Y esto tiene que ver mucho con el balance de masas, ¿no? El balance de masas va a ir abocado sobre cuál es el punto de descarga y cuáles van a ser las características del río. Esto lo voy a explicar de una mejor manera con un ejemplo. Tenemos un caso, por ejemplo. A ver, en donde... A ver, nos dice acá. Se está realizando una petar en la localidad de Mirmaca, es una zona que está en el sur de Ayacucho, para lo cual pues se está proyectando una petar, la cual va a realizar una descarga de 5 litros por segundo, ¿no? Esto va a ser su cabal de descarga hacia el río. Por ende, pues como esto va a ser evacuado al río, pues yo tengo que hacer mi estudio de cuerpo receptor y tengo que determinar caudales y también tengo que determinar características propias del río, ¿no? El caudal pues lo voy a determinar realizando los aforos correspondientes y voy a poder determinar cuál va a ser el caudal de circulación del río y también cuál va a ser la concentración, no solamente de DBO, va a ser de DBO, de DQO, ya hemos indicado también cuáles son los parámetros que tenemos que evaluar. En este caso, pues vamos a hablar, por ejemplo, de que la DBO que hemos encontrado en el río es una DBO de 5 miligramos litro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es conocer las características de nuestro río. Cuáles van a ser, o qué tipo de río, según el ECA, es el que voy a considerar. En este caso, por ejemplo, estoy hablando del río de Mirmaca, eso es lo que me dice el ejemplo. Entonces yo tengo que buscar este río en nuestra normativa. Para ello, bueno, les voy a mostrar la resolución Jefatural 56-2018 del ANA. Bien, este es el instrumento legal, la resolución Jefatural 56-2018 del ANA, en donde hacen la clasificación de todos los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Y esta clasificación sobre todo está abocado para ver cuál es el tipo de ECA que le va a corresponder a cada río. Y acá vamos a encontrar todos los ríos del Perú. Es una relación que tenemos acá, por ejemplo, de cuerpos de agua lóticos clasificados, todos los ríos. Tenemos alrededor de 1.264 ríos, ¿no? Entre ríos y lagos inclusive, ¿no? Bueno, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, yo estoy yendo hacia el río Mirmaca, ¿no? Entonces voy a buscar este río y lo voy a encontrar. Por acá. Es un río Mirmaca en las cuales me dice que es de categoría 3, parte de la cuenca Ocoña. Entonces, al ya decirme que este río va a ser de categoría 3, ahora me voy a ir a la normativa de los ECAS.
Y esta normativa de los ECAs no es otra cosa que el Decreto Supremo 4/2017 MINAM, en donde aprueban los estándares de calidad ambiental. Y acá vamos a encontrar los ECAs para uso poblacional, para los que van a diseñar proyectos de agua potable. Acá te dicen los tipos de agua que van a ser para agua potable, pero en mi caso me está diciendo que es un ECA de categoría 3, ¿no? Entonces, voy a buscar esta normativa y voy a encontrar categoría 3, riego de vegetales y bebidas de animales. ¿Correcto? Entonces, en este caso estoy evaluando el parámetro de la DBO. ¿Y qué es lo que me dice? Que la DBO, ¿cuál va a ser la concentración máxima que puede haber en este río? Y me indica que puede ser de 15 miligramos por litro. Esta es la concentración máxima de DBO que pudiera haber en este río Milmaca, hasta 15 miligramos por litro. Entonces, regreso a mi ejemplo. Y pues, ¿qué me dice? Pues he ido al río, he aforado, el caudal me ha salido 125 litros por segundo, y la concentración de DBO está al borde de 5 miligramos por litro. Quiere decir que está menos de 15 miligramos por litro, ¿no? Que es el tope que me puede permitir, digamos, la concentración máxima que me permite en este río. En función a eso, yo voy a hacer un vertimiento. En este caso, la PETAR va a arrojar un caudal de 5 litros por segundo. Lo que quiero determinar es hasta cuánto DBO puedo descargar a este río a fin de no contaminarlo o no superar la concentración máxima de DBO que me permite este río, que en este caso es 15, ¿no? Entonces, si pueden ver acá en la imagen, tenemos tres características, ¿no? Primero el caudal del río, que es de 125 litros por segundo, donde la DBO es de 5 miligramos litros. Tenemos el vertimiento de la PETAR, que va a ser de 5 litros por segundo, y la concentración de DBO es la que no la sé. Y el producto final, pues, de estas dos combinaciones, naturalmente me va a dar un caudal que ese sí lo voy a conocer, que no es otra cosa que la suma de los dos caudales, del de 125 litros del río y de los 5 litros adicionales que le voy a realizar en el vertimiento de la PETAR, con los cuales sí conozco mi caudal de 130 litros por segundo. En este caso, al ser un río que tiene un ECA de categoría 3 y la DBO podría llegar hasta 15 miligramos por litro, digamos, me voy hasta el límite superior y con eso puedo saber hasta cuánta DBO voy a cargar o puedo hacer el vertimiento de la PETAR. Entonces esto se vuelve una ecuación sencilla, como puede ser caudal 1 por concentración 1 más caudal 2 por concentración 2, va a ser igual al caudal total, que es el caudal 1 más el caudal 2, por una concentración final. En este caso, la concentración final va a ser de 115 miligramos litros, concentración de DBO. La concentración inicial del río va a ser de 5 miligramos por litro, y prácticamente voy a poder despejar el valor de concentración 2. En este ejemplo, este valor de concentración 2, ¿qué me sale? 265 miligramos por litro de DBO. Entonces la pregunta es, yo voy a diseñar mi planta para que la DBO final salga 265 miligramos por litro, y ahí tendremos que evaluar siempre respecto a los límites máximos permisibles para los efluentes de una PETAR, ¿no? ¿Y qué nos dicen estos límites, no? Igual, para evaluar el parámetro de la DBO. ¿Qué nos dice? Que esta demanda bioquímica de oxígeno en una PETAR nunca debe superar los 100 miligramos por litro. En este caso, como me salió 265 miligramos por litro, no significa que mi planta va a ser diseñada para descargar a 265 miligramos por litro, sino que en este caso tengo que limitarme al parámetro LMP, o al límite máximo permisible. Y en este caso va a ser de 100 miligramos por litro. Entonces mi concentración de DBO va a ser de 100 miligramos por litro. Ahora, esta es en una situación. Ahora, ¿pero qué pasaría, por ejemplo, si esta concentración 2 me sale un valor de 40, 45 o 60?
En este caso va a ser menor al límite máximo permisible. Y en esa situación, sí, este valor me va a servir como DBO del efluente. Y en función a eso voy a diseñar mi PETAR. Recuerden que cuando hemos hecho el cálculo de las lagunas, les voy a mostrar por acá. A ver. Cuando hemos diseñado nuestras lagunas, ya mi hoja de cálculo, en función a las dimensiones que voy a considerar en mi laguna secundaria, voy a tener una DBO del efluente, ¿no? Esta DBO del efluente es la que se va a considerar en función a este balance de masas. Recuerden que si esto está al borde del límite máximo permisible, esta DBO va a ser hasta de 100. Entonces, esto fácilmente con lagunas lo voy a poder superar. Y de no ser así, o de tener un valor menor al límite máximo permisible, va a ser en función al cálculo del balance de masas. Lo mismo ha ocurrido cuando yo estoy diseñando mi filtro biológico. Recuerden que acá también un parámetro que nosotros vamos a incorporar es cuál es la DBO requerida en el efluente. En este caso, para este ejemplo, he considerado que va a ser el límite máximo permisible. Pero en función a mi balance de masas, este valor podría cambiar. Por ende, vuelvo a repetir la importancia de hacer la caracterización del cuerpo receptor, ¿no? Conocer la DBO, conocer los óleos, conocer la DQO, conocer los coliformes, ¿no? Todos estos parámetros, así como estamos haciendo el parámetro o la evaluación del parámetro de la DBO, vamos a hacer la evaluación del parámetro de los demás, ¿no? De la DQO, de los óleos, de los coliformes, ¿no? Al final de nuestro diseño, nosotros tenemos que llegar a las eficiencias que van a ser estipuladas en mi planta de tratamiento de aguas residuales. Igual, esto es esto también es anexo a mi cálculo de la PETAR, en los cuales, por ejemplo, voy a hacer la evaluación de la DBO. En este caso voy a hacer una DBO, bueno, ingresa, me dice a las rejas y el desarenador, una DBO de 50. En las rejas no va a haber ningún tratamiento de DBO. En el tanque INJOF voy a hacer un tratamiento del 30% de eficiencia. Y en el filtro biológico, otro porcentaje adicional, ¿no? Que también lo he verificado cuando hago mi diseño de filtro biológico. Y en función a eso, va a salir un parámetro de DBO. Lo mismo va a ser para la DQO, lo mismo va a ser para los sólidos, en donde el porcentaje de eficiencia de remoción de sólidos en un tanque INJOF está alrededor del 50%. Yo solamente tengo que incorporar acá cuáles van a ser mis concentraciones iniciales y también muy importante de los coliformes fecales, ¿no? De las bacterias, en las cuales ya nos decía el Reglamento Nacional de Edificaciones que si no tenemos la caracterización, no podemos hacer la caracterización de aguas residuales, tenemos valores de alrededor de 2 por 10 a la 11, en los cuales vamos a considerar una remoción en un tanque INJOF de un grado logarítmico, en este caso baja de 2 por 10 a la 11 a 2 por 10 a la 10, que es un valor bastante grande. En el filtro biológico igual, acá el periodo de retención en un filtro no es muy considerable y por ende también me va a reducir de 1 a 2 grados logarítmicos. En este caso estoy hasta 2 por 10 a la 8 y esto de por sí pues en cumplimiento a los límites máximos permisibles ni siquiera llega a ese valor, ¿no? Porque en el límite máximo permisible lo que nos dice es que tiene que realizarse un vertimiento con una concentración máxima de hasta 10 a la 4, ¿no? Y por ende, en este caso, del filtro biológico, va a ser necesario siempre una cámara de cloración. Esta cámara de cloración, que es una cámara de contacto, en donde acá se van a reducir la concentración de bacterias a casi en un aproximado de 5 grados logarítmicos, ¿no? Sin embargo, cuando yo voy a hacer un diseño de una
de un diseño de lagunas, acá la remoción de carga bacteriana o de coliformes es mucho más alta. Si podemos recordar nuestro diseño de lagunas, nuestros coliformes fecales en el efluente han sido al borde de la 10 a la 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir este número? Que la remoción de bacterias ha sido muy buena en las lagunas. Y por ende, ¿va a ser necesaria una cámara de cloración o no va a ser necesaria una cámara de cloración? Y ese es un error también que muchas veces se comete, ¿no? Cuando yo voy a diseñar lagunas, como la remoción de coliformes es muy buena, ya no es necesario hacer una cámara de cloración. Justamente yo hago mi diseño para que los coliformes salgan obviamente de la laguna secundaria con una remoción y con un efluente de concentración mucho menor a 10 a la 4. En cambio, cuando yo voy a trabajar con un filtro biológico de un tanque Inhofe, que son estructuras mucho más compactas, en donde el periodo de retención en esta planta va a ser muy corta, no me va a dar tiempo para realizar la remoción de los coliformes, ¿no? Y esto me va a obligar a sí o sí colocar una cámara de cloración. La cámara de cloración de por sí no es muy costosa. No tiene de repente mayor inconveniente, es un tubo difusor en el cual yo voy a colocar una concentración de cloro de 2 miligramos por litro, voy a pasar por una cámara de contacto y se va a generar la remoción de las bacterias, ¿no? El mayor problema que va a surgir acá, estimados, es de que esto va a conllevar en la operación y mantenimiento a que siempre tengamos un insumo adicional. Aparte del cloro que va a ser necesario para desinfectar el agua potable o para potabilizar el agua, también vamos a necesitar cloro en las aguas residuales. Y acá ustedes mucho tienen que marcar el tema de sostenibilidad de un servicio, ¿no? Para los que a la fecha todavía están proyectando, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales para la zona rural, mucho tiene que ver la alternativa que nosotros proyectamos con cuotas familiares, ¿no? Con costos que va a pagar cada familia. Y el hecho de considerar una cámara de cloración, naturalmente, pues va a conllevar a que esta cuota familiar se incremente, ¿no? O sea, mucho más alta. Entonces ustedes tienen que sopesar, ¿no? ¿Qué nos conviene más? Hacer toda una estructura mucho más grande, como puede ser unas lagunas, donde en efecto voy a requerir mucho espacio, o trabajo con soluciones más compactas, pero que a la larga me van a generar un impacto en la cuota familiar que va a llegar a cada usuario, ¿no? Entonces, eso tenemos que evaluar. Y justo ahí, bueno, ya un poco para ir cerrando este taller, ahí quiero llegar quizás con el comentario final respecto a la proyección de plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural. De por sí informarles, estimados, de que en el ámbito rural ya hacia el 2018 se ha presentado, se ha aprobado las opciones tecnológicas para el ámbito rural, ¿no? Les voy a también mostrar para que lo tengan como conocimiento, de repente para los que quizás todavía no se han podido informar al respecto. Bueno, hacia el 2018 se aprobó este documento. Este documento, las normas técnicas de diseño, las opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Bueno, esto ha sido aprobado conjuntamente con la Resolución Ministerial 192-2018, en donde nos van a decir todos los diseños que yo tengo que realizar para todos los componentes de agua potable y también para todos los componentes de saneamiento. En donde podemos ver en el índice, desde el índice vamos a poder ver de que no existe la opción de alcantarillado y no existe la opción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, hay que ir de repente viendo si realmente vamos a poder planificar una planta de tratamiento de aguas residuales para el ámbito rural. Este es un punto bastante discutible.
¿En qué sentido, no? En principio, ¿cómo definimos ámbito urbano y ámbito rural? Pues ahorita, como Estado, definimos urbano y rural esencialmente con el tamaño de la población. Si la población es hasta 2.000 habitantes, se considera población rural. Y si son de 2001 hacia arriba, se considera población urbana. En la población urbana, recuerden, la guía, digamos, de diseño es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero en el ámbito rural es esta norma, la norma técnica de diseño de las opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Entonces, nosotros nos basamos en esta normativa en el ámbito rural. Sin embargo, hay muchas localidades menores a 2.000 habitantes que tienen un comportamiento urbano. Por ejemplo, ¿qué pasa si una localidad tiene 1.995 habitantes? ¿Va a ser rural? Y si llegan 6 personas, ¿va a ser urbano? Entonces, quizás ese número queda muy frío, ¿no? Entonces, es ahí ya donde los proyectistas comienzan a evaluar si es que la opción tecnológica que yo voy a considerar, si bien es cierto, estoy en el ámbito rural, pero voy a considerar una opción urbana. Cuando ustedes consideran o proyectan una planta de tratamiento de aguas residuales, casi siempre esto es de la mano con un sistema de alcantarillado, ¿no? Y eso es una opción urbana que pudiera intervenir o no en el ámbito rural. ¿Y cuál es el gran problema que hemos visto quizás como país o como sector? El problema que se origina es cuando planteamos este tipo de alternativas con alcantarilla de planta de tratamiento de agua residual. En primer lugar, esta alternativa no incluye instalaciones intradomiciliarias. Por ende, la obra llega hasta el frente de la casa, ¿no? Hasta la conexión domiciliaria, tanto de agua como de alcantarillado. Hay muchas localidades en las cuales la población no está en la capacidad económica para poder conectarse a esta conexión, porque tiene que invertir propiamente en la construcción de su propio baño, ¿no? Y hay muchos que se quedan en ese camino. Entonces, el proyecto que yo estoy planteando no llega a cumplir los objetivos. Cuando yo trabajo un proyecto de saneamiento, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo no es llevar agua a cada vivienda, o el objetivo no es evacuar las aguas residuales. El objetivo es la reducción de las enfermedades de origen hídrico. El objetivo es que, indirectamente, es que la población tenga agua o pueda usar agua de consumo humano, pueda usar agua potable o pueda eliminar sus desagües de una manera correcta. Pero no lo va a poder hacer entre tanto, no puede construir su baño. Y esa ha sido una discusión bastante fuerte a nivel sectorial, en donde este tipo de soluciones no nos permite trabajar en el interior de la casa. Para eso justamente aparece esta norma, en donde nos indica de que toda obra para el ámbito rural se hace hasta el interior de la casa, intradomiciliario. Y por eso es que esta norma habla de todo lo que conocemos como unidades básicas de saneamiento. Entonces, primero ahí viene una barrera, ¿no? Respecto a poblaciones rurales, de repente con poca capacidad económica, que no puedan conectarse a una red de alcantarillado. Y el otro gran problema que tiene que ver con el tema que venimos hablando es la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales, que en su gran mayoría a nivel nacional no han funcionado por la operación y mantenimiento, ¿no? La escasa operación y mantenimiento que se le puede hacer a este tipo de estructuras. Por ejemplo, hemos hablado al final de tanque INJUF, de lecho de secado o de filtros biológicos, y hemos visto que necesita una capa de contacto de cloro. Y ustedes seguramente saben, hay muchos lugares en los cuales ni siquiera la población puede cubrir o no se sensibiliza para cubrir el cloro para agua de consumo humano. Nuestros porcentajes de agua clorada son muy bajos. Y a eso le sumamos que van a pagar para clorar agua residual, entonces nosotros como periodistas tendríamos que pensarlo 2 veces a ver si de repente es lo más adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a proyectar una planta de tratamiento de aguas residuales para el ámbito rural. En principio les digo, no está permitido, pero siempre y cuando ustedes demuestren la sostenibilidad de esta alternativa en el ámbito rural, esto probablemente va a funcionar en el tiempo, ¿no? De lo contrario, pues hay otro tipo de opciones que ya nos plantea esta norma, ¿no? Que ha salido en el 2018 y que todavía está, creo que fresca para muchos, y a muchos les llega por sorpresa cuando plantean alcantarillado rural y en el camino esta concepción técnica se cae por una de las 27 opciones que te pone
esta guía de saneamiento rural en la disposición sanitaria de las excretas, ¿no? Entonces, bueno, estimados, esto ha sido parte de repente de lo que les he querido mostrar. Vuelvo a decir, el curso de tratamiento de aguas residuales es extenso, son varios cursos de la materia de la formación académica del ingeniero sanitario y de los ingenieros que se especializan en ingeniería sanitaria. Sin embargo, el objetivo un poco de esta charla ha sido que ustedes puedan conocer las hojas de cálculo, interpretarlas y poder hacer un dimensionamiento de repente en función a la información que tenemos disponible. Bien, espero en todo caso responder algunas preguntas que ustedes tienen sobre la materia indicada. Muchísimas gracias. Ok, ingeniero, entonces ya da por culminado esta sesión número 2. Ingeniero, Sí, a ver, sí, en todo caso estaré para responder algunas consultas de repente que tienen los participantes. hay unas preguntas ahí en el chat, a ver si lo podría responder. Sí, ok. A ver, respecto a la grava de tipo de roca que debe tener, sobre todo en el filtro biológico, lo que buscamos es la mayor área de contacto de las bacterias en la grava. Digamos, vámonos al caso extremo de que pongamos gravas muy grandes, ¿no? El área externa no se va a hacer tan amplia como colocar gravas pequeñas. Entonces, conforme yo coloque gravas más pequeñas, el área interna de cada grava se va a hacer más extensa y por ende yo, digamos que voy a optar por trabajar por gravas pequeñas, ¿no? Gravas pequeñas al borde de las 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, y donde sobre todo las bacterias se puedan adherir a esta grava. Por ejemplo, ustedes imagínense trabajar con unas gravas totalmente redondeadas, ¿no? Ahí la posibilidad de adherirse las bacterias a estas gravas van a ser más complicadas a que yo pueda tener gravas con cierta angularidad, ¿no? Donde se va a hacer más sencillo que estas bacterias se puedan adherir, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con el material que yo voy a colocar en este sistema, ¿no? Entonces yo ahí sí les recomendaría trabajar con unas gravas de 2 pulgadas y no trabajar con unas gravas redondeadas, ¿no? Entonces tratar de que sean lo más angular posible. Bien, hay una pregunta también sobre balance de masa respecto a varias petar son enviadas hacia un mismo río. En efecto, nosotros hemos hecho el balance de masas asumiendo la descarga de una sola petar a un río. Pero como bien lo planteas, yo tengo que analizar este cuerpo receptor. Recuerden, tenemos que hacer el estudio del cuerpo receptor. Y si en este cuerpo receptor van a haber varias descargas de varias petar hacia este río, pues es ahí donde yo tengo que analizar todas esas plantas y verificar qué
que en la sumatoria de todas ellas tenga que cumplir los ECAs, ¿no? Pero sobre todo cuando yo voy a trabajar, pues, con ríos muy grandes, por ejemplo, ahorita hemos hecho el ejemplo de un río de 125 litros, ¿no? O sea, prácticamente es un río muy, muy pequeñísimo. Pero yo les aseguro que la mayoría de ríos, pues, están al borde de los 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos por segundo, 50 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, prácticamente ahí el balance de masas va a quedar más que todo limitado al límite máximo permisible, ¿no? Salvo que el río se encuentre con una concentración superior al ECA, que también ocurre en muchos casos. Uno, por ejemplo, analiza el río y el río te sale con una DBO de 30 o 35, cuando el ECA es de 15. Entonces ya de por sí, pues eso me va a complicar un poco que yo pueda mantener este estándar de calidad ambiental si propiamente el río ya como lo encuentro no está en cumplimiento, ¿no? Entonces ahí sí ya este balance de masas va a quedar un poco de lado y voy a tener como parámetro ahí el límite máximo permisible. Bien, respecto a los líquidos del efluente del tanque, o bueno, los lodos que salen del tanque INHOF y que van al lecho de secado, pues en este lecho de secado se va a hacer una deshidratación, ¿no? Y en esta deshidratación, bueno, gran parte de la humedad contenida en los lodos se van a evaporar, pero también hay parte líquida que tiene una alta concentración de DBO y de DQO que hay que disponerla, ¿no? Y en este caso, en algunos casos vamos a considerar pozos percoladores para poder disponerlas hasta este tipo de lodos, ¿no? Pero también existe la opción de que estos lodos, si es que la gravedad me permite, puedan ir hacia hacia el filtro biológico, ¿no? También podría ser porque igual el caudal no va a ser tan alto y entre la combinación con el agua que va a entrar al filtro biológico, tranquilamente va a poder reducir esa carga, ¿no? Sin embargo, sí se recomendaría en primera instancia trabajar con un pozo percolador y disponerlos en el terreno. Ya, a ver, hay otra pregunta que indica, ¿no? ¿Cómo se pueden mitigar los olores emitidos por la planta de tratamiento, ya que dicha planta de tratamiento con cámara de rejas, tanque, filtro biológico, leche secado, se encuentra a 100 metros de las viviendas? Bueno, como les decía, cuando ustedes van a proyectar ese tipo de plantas, en principio deben estar a una distancia de 500 metros. Entonces, si en el caso no va a poder ser de esa forma, en principio el que tiene que sustentar ello es el estudio de impacto ambiental, o bueno, hoy en día ya las fichas técnicas ambientales. Se tiene que hacer todo estudios propiamente en materia ambiental para determinar que no van a generar impactos. Ahora, ¿cómo puedo mitigar? Esto ya más tiene que ver con el tema ambiental, pero en muchos casos se utiliza, digamos, muros vivos, como pueden ser los árboles, en los cuales me van a mitigar, en cierta manera, los olores para que no puedan llegar a la comunidad, ¿no? Pero mucho tiene que ver ahí con el estudio de vientos. A ver, hay otra pregunta que nos indica, ¿no? Para la descarga de la DBO de la petrel al río se necesita una autorización de alguna entidad para verter al río. Sí, en efecto. El que te va a autorizar el vertimiento de las aguas residuales tratadas es el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un proyecto, es imposible que en ese momento les autoricen. Esta autorización ya va a ser materia en la operación. Inclusive te van a pedir en el primer año de operación de esta planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque otro tema es la puesta en marcha de la planta. Desde el primer día que se construye la planta y comienza a evacuar las aguas residuales, el grado de tratamiento no va a ser el ideal o el esperado en los primeros días. Porque, por ejemplo, en el tanque INHOF recién se van a comenzar a formar los lodos. Recién van a comenzar a digerirse los lodos. En el filtro biológico, recién ahí se van a comenzar a adherir las bacterias hacia el material filtrante. Entonces, esto es un proceso que puede demorar de 2 a 3 meses. Entonces, por eso es de que esta autorización te la van a pedir en el primer año de operación. ¿Y qué es lo que te van a pedir? Que cumpla con los parámetros de los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Pero cuando ustedes van a hacer proyectos, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer proyectos para presentar al Ministerio de Vivienda,
lo único que ustedes van a tener que presentar en ese aspecto es una declaración jurada en las cuales ustedes se van a comprometer que van a tramitar esta autorización en el primer año de funcionamiento de la PETAR y van a solicitar esto a la Autoridad Nacional del Agua. Bien, otra pregunta, bueno, una opinión sobre la gestión de infraestructura sustentable de la PETAR. Bueno, esto tiene mucho que ver con la sostenibilidad de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que era un poco el comentario final que yo les hacía, ¿no? Queremos, o se quiere cambiar el enfoque de trabajar con PETARs rurales, ¿no? O PETARs o plantas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones muy pequeñas, porque sobre todo el gran problema es la operación y mantenimiento de esta planta. Esta cámara de rejas, pues hay que estar haciendo la operación muy constantemente, igualmente el desarenador, igualmente se puede hacer las lagunas o puede hacer estos tanque INJOF, ¿no? Entonces, hay mucha oposición de una organización comunal para que puedan operar sobre estas plantas, ¿no? Entonces, por eso es de que muchas plantas han ido al fracaso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se busca ahora es que si vamos a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, ya la operación no sea a través de una organización comunal, sino sea a través de una unidad de gestión municipal. ¿Qué quiere decir? Que la misma municipalidad, con su propio personal, haga la operación y mantenimiento de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Bien, hay una pregunta que dice, ¿no? Para la toma de muestra, para la caracterización de aguas residuales, ¿existe una normativa o rango que diga qué punto tomar la muestra? PETAR, cámara de rejas o red de alcantarillado. Ya, a ver, más detalle lo vamos a encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Ahí nos va a decir que tenemos que hacer toda una campaña de monitoreo, que tiene que ser muestras representativas. Pero ojo, la caracterización de aguas residuales no se hace en la PETAR, se hace en el sistema de alcantarillado. En el caso más extremo, al ingreso de la PETAR, antes de la cámara de rejas, si lo quiero llamar así. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, por ejemplo, en un tanque INJOF, ya no tiene sentido, porque ya pasó por unos procesos de tratamiento. Entonces, tengo que hacer en un punto representativo o en una red de alcantarillado donde me pueda representar cada, una muestra real de repente de cuál es la DBO o la DQO de cierta población. El gran problema que se van a ustedes originar es que ustedes hacen una caracterización de aguas residuales en una red de alcantarillado donde quizás ustedes ven agua muy clarificada, ¿no? Y van a encontrar DBO muy baja. Ese valor no va a ser representativo. Ustedes ya tienen que aplicar quizás la ingeniería, entrar a la red de alcantarillado y ver cuál es el punto que realmente les puede dar características reales del agua residual. Y sobre todo esto, el gran problema para hacer caracterización de aguas residuales, y esto también tiene que ver mucho con la zona rural o zonas donde no hay micromedición, es que donde no hay micromedición a un usuario se le malogra un caño, un grifo de agua y no lo repara. Entonces el agua potable comienza a ir directamente a la red de alcantarillado. Y esto genera una dilución de las aguas residuales, que no es digamos, no es un efecto real o correcto. No significa que el agua residual pueda tener estas características de físico-químicas. Entonces hay que ver cuál es el punto que realmente me va a generar una representatividad. Lo que nos va a decir el Reglamento Nacional de Edificaciones es buscar muestras representativas. Ya, y dice, cuando se hace el vertimiento de la PETAR, no se vierte directamente un río, sino una quebrada seca. Ah, ya. Cuando se trabaja con una quebrada seca, o sea, cuando vamos a hacer el vertimiento de una quebrada seca, se entiende que esta agua residual no va a llegar al río, sino se va a infiltrar en la quebrada seca. Se va a infiltrar ya al terreno. En ese caso lo tenemos que diseñar para el límite máximo permisible. Con esos parámetros que les he mostrado en el anexo de los límites máximos permisibles, a ese nivel se va a diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales.